el tema del dinero tiene que ver con la energía, obviamente, pero cuando uno tiene energía puede trabajar mucho, pero obviamente acá la energía la obtenemos también de los alimentos, y para comprar alimentos necesitamos la plata para el supermercado. Ojalá lográramos acá en la alta montaña tener la sustentabilidad asegurada, gallinas, huertas, invernaderos, porque eso nos daría un cierto grado de libertad, un tema siempre recurrente. Más grave es la situación en las ciudades, donde es más difícil tener una huerta y el dinero se vuelve más necesario. Estamos en conexión con Graciela Saavedra. El otro día hicimos una nota muy linda con Graciela, circuló en YouTube, tuvo repercusiones. El tema que manejamos, que salió en la charla, hablando de espiritualidad, hablando también de Reiki, hablando de energía universal, esta energía de sanación. Bueno, hoy vamos a ver cómo podemos encarar esta relación entre la salud, la energía, y qué pasa ahí también con ese otro aspecto de la vida nuestra, que son las palabras, el dinero, eso que parece una ficción, que da rabia. Bueno, buenos días, Graciela, ¿me estás escuchando? Sí, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Todo. Sí, estaba oyendo muy atentamente lo de la energía, el dinero, las huertas sustentables y todo eso, que sería maravilloso hacerlo porque igualmente se puede hacer en una terraza una huerta también. Hay muchos videos en YouTube para hacerlo, ¿no? Para hacerlo en las terrazas, hasta en los balcones también se pueden hacer. Muy bien. Todo es posible. Bueno, con respecto al dinero. A ver. El dinero es energía, también materializada. Lo que pasa que es una energía muy contaminada por el mal uso que se le da. Entonces, bueno, hay que darle un buen uso al dinero y solo lo necesitamos para lo necesario. No tenemos que tener ni de más ni de menos, ¿no? Entonces, así circularía como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? El dinero tiene una dinámica especial, que si uno sabe conectar con esa dinámica, el dinero nunca nos va a faltar, porque es energía y viene cuando la necesitamos, pero tenemos que tener esa fe y conocerlo. Bueno, y con respecto a nuestra moneda, que está tan devaluada, porque a la gente le gusta el dólar, lamentablemente, lo único que ven son verdes. Brotes verdes. Todo es verde, ¿viste? Verde esperanza, porque nunca llegan, pero no importa. Yo quisiera que se fijen en cada billete nuestro, ¿no? Emitido, que dice en unión y libertad. Esa es la consigna que tenemos que tener los argentinos. Mientras los argentinos no seamos unidos y libres, la economía nunca va a funcionar. Qué interesante, Graciela, me haces acordar, y lo voy a decir acá al aire, ¿por qué no? La conocí a Graciela Saavedra, con la que estábamos hablando, en la Biblioteca San Martín, hace varios años. ¿Te acordás, Graciela? Sí, por supuesto. Puedo contar, ¿no? ¿Me permitís? Sí, como no, sí. Bueno, era un evento pasado en una película, un video, digamos, de José Triguerini Neto, ahí en la Biblioteca San Martín, que se llamaba La subida a la montaña, y hablaba de este brasileño, este hombre que tuvo mucho que ver con ciertos despertares espirituales en la Argentina, el tema de Córdoba. Bueno, ahí la conocí a Graciela, me la presentaron, y Triguerini decía algo así: la Argentina tiene que despertar su alma, digamos, su espiritualidad, su alma, no más trenes, no bienes materiales, sino su alma, y vinculaba el alma, Triguerini, con la subida a la montaña. Claro, a mí me gustó la charla.
Yo así no lo había escuchado, yo lo había leído en algunas cosas, Triguerio, me gustó la charla. Cuando me la presentan a Graciela, me comentan que Graciela era descendiente de Cornelio Saavedra. Bueno, le dije a Graciela, que me está escuchando en este momento, qué interesante, trabajemos por la Argentina. Bueno, un día nos reunimos, dio la casualidad, pasé por su domicilio para seguir pensando estos temas y estaba ella reunida con dos personas más, dos señoras, y cuando me las presentó, para mi sorpresa, una se llamaba Moreno y otra Castelli. Yo me sorprendí tanto que dije, la primera junta. Bueno, es verdad lo que digo, vos podés testimoniar también, Graciela, que fue así, ¿o no? Era la primera junta hoy. Sí, sí, a nosotros nos decían las chicas de la primera junta, porque estábamos Castelli, Moreno y Saavedra. Así que sí, éramos las chicas de la primera junta y hablábamos mucho de nuestro país. Bueno, yo genéticamente, obviamente, y a mis amigas también muy interesadas. Y con respecto a la subida a la montaña de Trigueriño, él hablaba que la nación argentina no ha despertado todavía, porque la nación es el alma del país. En cambio, el país es solamente la geografía. Bien. Es nada más que la geografía que está delimitada por sus fronteras, ¿no es cierto? Entonces la nación todavía no ha despertado. La Bien. nación tiene que despertar, pero para que despertemos, yo creo, para que despierte y todo esto sea el foco de luz, el faro de luz del cono sur de América, para que Argentina despierte, los argentinos tienen que ser unidos y libres. Uh-huh. Qué interesante lo que dijiste de unión y libertad, me gustó y me hizo pensar en ese legado de la primera junta del 25 de mayo, del nacimiento de la patria. Yo hoy pienso, Graciela, muchas veces que la patria, bueno, es una entidad jurídica, ¿no? Nace en un momento vinculada a la Revolución Francesa y esta idea de libertad, igualdad, fraternidad. A veces hablamos con nosotros, vamos a decir, mayores ya de 60, nos educaron mucho con la bandera, con la idea de patria, el himno. A veces hablo con jóvenes y les pregunto su vivencia de la idea de la patria y me dicen que la patria no les importa un comino, que tienen una visión más hoy de ecología, de humanidad, cosa que me parece muy bello también, al estilo, viste, John Lennon, imagínate un mundo sin fronteras, pero en la práctica los derechos hoy están vinculados al orden jurídico, también la economía está vinculada al dinero, a la fe que le pongamos al dinero nuestro o al verde. Bueno, ¿cómo integramos, cómo podríamos despertar el alma argentina si Argentina todavía no manifestó su alma, su singularidad en un mundo bastante caótico? ¿Cómo ves esta dificultad de que mucha gente no valora ese alma, esa nación, como vos lo expresaste? Y lo que pasa es que cada argentino se tendría que preguntar qué estoy haciendo acá, para qué vine, por qué nací acá. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos cada uno. Nosotros tenemos una historia argentina donde hubo muchos patriotas que se independizaron, o sea, esta Argentina fue libre y se independizó después, pero ahora estamos otra vez con el yugo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? No todo lo que hicieron nuestros héroes, nosotros no lo mantuvimos, no nos importó nada, seguimos, y bueno, y tampoco nos preguntamos qué estamos haciendo acá, y ahora estamos pasando lo que estamos pasando, que esto es un descontrol, y hasta estamos viviendo un caos también. Entonces, bueno, sería un momento ideal para preguntarnos qué estamos haciendo acá, y cada uno defender desde su lugar un poco este país, que también los está cogiendo, y que es un país muy rico, no solamente en tierras, sino también en espiritualidad, porque va a ser
el faro de luz de América y del mundo. Ya lo dijeron muchos seres que saben, ¿no? Que eso va a ser así, está profetizado también. Entonces es hora que tomemos conciencia de Argentina. Entonces, bien, bien. Esperemos. Sí. No, me surgió una pregunta, ahora hablas de un futuro posible, probable, profetizado, o como se le quiera llamar, y también podríamos después pasar a eso, o depende del tiempo, podríamos dejarlo también para una próxima charla. Lo que se me ocurre preguntarte también es por ese legado, siendo que tu apellido tiene una descendencia directa con la primera junta o con Cornelio Saavedra. ¿Cómo has vivido, una pregunta personal si querés contarme, cómo has vivido en lo personal el apellido y ese legado familiar? Bueno, de generación en generación. Yo soy la sexta generación de Cornelio Saavedra y bueno, y a través de mis ancestros fueron pasando todo este conocimiento, porque además también había ancestros antepasados míos que eran esotéricos también, como San Martín. San Martín no fue ancestro mío, pero San Martín tenía una logia llamada Lautaro, que era esotérica, y que ahí se hablaban muchas cosas de lo que era la nación argentina, y en realidad la independizaban no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque las logias antiguamente eran espirituales, después se fueron desvirtuando con el materialismo, pero bueno, y ese legado fue pasando de generación en generación, y bueno, y yo realmente a los gobiernos que fueron después, a los gobiernos que conocimos, yo directamente, a mí no me involucro con ninguno, yo no tengo ninguna ideología política, porque yo soy una persona netamente espiritual, con los pies en la tierra, obviamente, ¿no? Así que bueno, pero estamos viendo el caos que se está provocando, ¿no? Y bueno, y también los gobiernos responden a otros poderes mayores también, ¿no? De otras... Exacto. De cosas muy oscuras, lamentablemente. Entonces, bueno, por eso tenemos nosotros que focalizarnos con la luz de Argentina y sacar este país adelante, pero eso depende de todos. Los gobiernos no la van a sacar, lo vamos a sacar nosotros. Bien, qué interesante, Graciela, lo que me decís, porque es complejo, yo sé que es complejo. Yo algunas veces he tocado el tema en distintas oportunidades cuando aparece, pero vos me hablás de logias, obviamente eran logias de la masonería. Vos sabés que ayer, el domingo, veía ahí en una nota de Berbisky mismo, está el domingo en el diario El Cohete a la Luna. Parece que Ariel Godoy era el encargado del ENACOM. El ENACOM es un ente que tiene que ver con los medios de comunicación, por eso nos interesa a nosotros que estamos en una radio, porque es el que regula las radios, el espectro de los medios audiovisuales. Y comenta ahí Berbisky que el enfrentamiento con Clarín, y Ariel Godoy dice que se conocían con Macri de la masonería porteña, un dato que da Berbisky hoy. Y hay este tema de la masonería, yo por lo que me hacía grandes rasgos, me imagino, y creo que me imagino por lo que los historiadores mismos nos cuentan, de que hubo una especie de tensión entre la Iglesia cuando se fue fundando la patria, cuando nace la patria así en aquella época de mayo, en la independencia. Había como una tensión entre los unitarios y federales, y estaba, por ejemplo, Facundo Quiroga, que llevaba un estandarte que decía religión o muerte, sosteniendo, digamos, las ideas de la Iglesia, y estaban los masones
que eran unitarios y que creían más en el libre comercio y quizás en el libre mercado y en unirnos a los grandes mercados. ¿Vos se puede hacer una síntesis de eso hoy o mejor ni meterse con eso, Graciela? ¿Cómo lo encaras hoy eso? Yo no sé, no me metería porque no, lo único que puedo decir que mi bisabuelo, perdón, que nació en el año, ay mira, no me acuerdo, pero es de 1820 y pico nació mi bisabuelo, Eladio de Saavedra y Saavedra. Él era grado 33 de la masonería. Mirá. Ajá. Igualmente de eso mucho no se hablaba a los jóvenes. Yo soy la menor de todos mis primos, ¿viste? Entonces imagínate que yo tengo casi todos mis primos que ya han fallecido. Y yo soy la menor del hijo menor de mi abuelo, y a mí me tuvieron a los 10 años de casados, así que yo tengo es una cifra sideral, ¿no? De la edad mía con mis primos. Ajá. Entonces bueno, pero yo escuché muchas cosas en la familia, ¿no? Y yo sé que recién la masonería en ese momento no era tan oscura como es ahora. Ajá. Evidentemente sí, tenían puestos políticos importantes los masones. Ajá. Y no eran religiosos, pero eran esotéricos. Ajá. Entonces las religiones formales, las religiones formalizadas, digamos, ¿no? Estaban en contra de lo esotérico, porque claro. no era que creían, porque ellos tienen bastante información esotérica, lo que pasa es que no la dicen. Las religiones estaban en contra de las logias y de todas esas órdenes, que algunas eran órdenes sagradas, como los Rosacruces, porque mi abuelo era Rosacruz. Y las religiones no querían, no decían que eso era diabólico, más o menos, ¿no? Pero no era diabólico. Lo que pasa es que eran esotéricos y tenían conocimientos de las energías y hacían rituales energéticos y todo eso. Bueno, las religiones también hacían rituales con la misa y todo eso, porque la misa es un ritual también. Pero bueno, había una confrontación entre religiones y órdenes. Ajá. Bien, qué interesante. Así que bueno, y después la masonería, la francmasonería y todo eso, después se fue desvirtuando, como se fue desvirtuando todo hasta ahora, y bueno, y se oscureció todo eso, lo fueron tomando fuerzas involutivas, que bueno, yo preferiría no meterme porque a mí me gusta la luz. No, qué interesante, Graciela, porque bueno, a veces uno no encuentra oportunidad de conversar de cosas, pero bueno, como vos decís, vamos por el lado de la energía. Me contaba una conocida, que vos también conocés, que un día en un curso que fue a tomar, un arquitecto era, para que no se piense que en cosas raras, era un arquitecto que hablaba justamente de los diseños, de la energía. Y esto en arquitectura en algún momento se tomó estos conocimientos orientales que le llamaron Feng Shui, o sea, cómo se disponía a veces la puerta, las casas. Bueno, este arquitecto que parece que manejaba conceptos así de energía, de circulación de la energía, parece que contó en esa charla, eso me contaba esta conocida común, que en aquella época la masonería, todo eso manejaba también estas ideas de energía y de líneas magnéticas que recorren la Tierra, que era un conocimiento que supuestamente también tenían los antiguos, los incas mismos, que ponían un templo en tal lugar y después venía la iglesia y en el mismo lugar ponía el templo, como si fueran lugares energéticos cargados. Acá se habló mucho en Uspallata también del Tundugral como un lugar energético. Había hasta gente que venía con aparatitos de hoy modernos y hacía las mediciones de energía. Esto, bueno, redondeando, este arquitecto decía que se había ya en aquella época concebido
la Casa de Gobierno, el Congreso, ya sería para 1900, la Ruta 7 y incluso el Cerro de la Gloria como toda una línea energética que recorre el país, ¿no? La Ruta 7, este-oeste. ¿Tenías conocimiento? ¿Escuchaste alguna vez ese tipo de...? Bien. Sí. Bueno, empecemos porque Sarmiento era un gran esotérico, un vidente, ¿no? O sea, me refiero a todos los que fueron formando la patria, ¿no? Y las construcciones. Todo eso sí, hay líneas magnéticas que hacen que, por ejemplo, que la energía sea más fuerte en un lugar que en otro cuando pasan esas líneas magnéticas. Entonces, por ejemplo, el obelisco, que está ubicado en un lugar muy especial, magnético, ¿no? Y viste que salen las diagonales también ahí. Y bueno, y está en redondo, viste que le hicieron el círculo, porque los círculos también son muy importantes en esoterismo. O sea, todo lo que es figura energética son concentrados de energía. Entonces, hay magnetismo y hay energía a través de las figuras geométricas. Así que bueno, y el profesor Terrera, doctor Terrera, abogado, que ya falleció, que era el depositario del famoso bastón de mando, Simiwinki, el profesor hablaba de los triángulos, que eran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Ah, mira qué interesante. Ese es un triángulo fuertísimo, que van formando Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Perdóname que te interrumpa, no, porque lo nombraste a Terrera, vos sabés que pasamos aquí hace bastante, un audio muy fuerte, muy intenso el hombre Terrera, hablando de incluso hablando, ¿cómo se llama eso donde molían no me sale la palabra? Bueno, de piedra, ¿cómo se llama? Donde molían el maíz. Un cántaro, como un donde molés el maíz con una piedra y pones el cántaro ahí. Bueno, no importa, pero él hablaba con fuerza, viste, también del toquilítico, que él le llamaba ese bastón de mando. Bueno, y hablaba de los comechingones y del saber ancestral. ¿Estuviste con este hombre Terrera, Graciela? ¿Lo conociste? Sí, por supuesto, lo conocí y tuvo la deferencia de traerme el bastón de mando y dejármelo tomar en mis manos, ¿viste? Mirá qué interesante. ¿Sí? Yo tengo mucha afinidad con el bastón de mando, porque cuando yo lo tomé en mis manos, el bastón de mando me hizo una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Así que sí, ¿viste? Y eso estaba con un amigo y otros dos chicos que compartían el grupo. Éramos muy poquitos, éramos 4 y el doctor Terrera. Y trajo el bastón de mando y bueno, me lo puso enfrente mío y yo le pregunté despacito, ¿no? Porque no me animaba, porque Terrera era una persona de mucho carácter, ¿no? Y entonces le digo, ¿lo puedo tocar? Porque yo veía que salían lucecitas de ahí del bastón, ¿viste? Veía una energía impresionante y me dijo, para eso lo traje. Entonces yo lo tomé en mis manos y te digo, fue una descarga eléctrica impresionante, que yo todavía la siento. O sea, en realidad no eléctrica, magnética, ¿no? Claro, y ahí, Graciela, hay esto del futuro, ahí podríamos enganchar para ir redondeando hoy. Esto de que la Argentina tiene una Argentina profética, que tenga un destino importante en el mundo, que se esté esperando que resurja su alma, tiene que ver, se me ocurre a mí, con cómo se ha forjado los creadores de la argentinidad, todos estos seres que vos nombrabas, San Martín, quizás tenían un proyecto para este país, y ahí el lugar de este hombre Terrera. Yo particularmente, vos sabés que un día iba caminando, cuando empecé a venir a Mendoza, primero venía vendiendo justamente platería por mayor ahí en los negocios de la calle San Martín, la casa Koenig, me acuerdo,
y estaba caminando y de golpe paso por una gran librería que había en la calle San Martín, y me llamó la atención un librito que decía Los misterios antiguos Wolfgang, creo que se llamaba Eichenbach, que era un alemán, y Los misterios del Santo Grial. Me llamó la atención, lo ojeé y lo compré, y era de este hombre Terrera, y este contaba en ese libro que él mismo había recibido ese bastón, y decía que ahí en Córdoba habían llegado antes de Colón los templarios, según él, porque habían traído el Santo Grial. Incluso decía este hombre, que a mí me sorprendió mucho, que ahí en Córdoba estaban hasta los restos de Percival, que claro, que Inglaterra, el rey Arturo y toda esa historia, que era un reino así con todo un simbolismo espiritual, había, digamos, entrado en una fase de oscuridad, y entonces habían traído esos templarios, habían salido del puerto de La Rochelle, allá en Europa, y habían venido al sur. Y lo curioso que lo que decía, que después lo encontré confirmado en René Guénon, otro espiritualista, que ya en el año 1100 anunciaban que el Santo Grial, Eichenbach, que era uno de los primeros narradores del rey Arturo, que contaba la saga del rey Arturo, decía que el Santo Grial había sido llevado a las tierras de Argentum, en el continente armoricano. Yo me quedé muy sorprendido porque todavía no existía la Argentina, ni el continente americano no tenía nombre, y supuestamente lo conocían los vikingos. Eso implicaría una predestinación para la Argentina. ¿Por ahí era lo que vos decías del futuro? Pues sí, porque no nos olvidemos que si bien Argentina no estaba descubierta, estaban los centros planetarios, estaba el ERCS como centro planetario. Esos son eternos, viven siempre. Entonces Terrera era un estudioso de la metafísica y del centro intraterreno de ERCS. Entonces él dice que los templarios depositaron el Santo Grial en ERCS, ¿no? Y bueno, y después todo lo que vos contaste, y estaban los comechingones, que eran unos indígenas, una civilización que decían que eran indígenas, pero eran rubios, altos, no era el típico indígena de los pueblos originarios, sino que eran como extraplanetarios más que digamos que nativos, ¿no? Y que telúricos. Entonces, bueno, los templarios depositaron en ERCS el Santo Grial, y el Santo Grial, yo creo, que se desmaterializó, porque hay una ley que se llama la ley de inversión magnética, que materializa y desmaterializa las cosas, ¿no? Que son leyes que las usan en otros planos, en todavía no se puede usar. Y el Santo Grial se ha desmaterializado y está en el éter, no está en la tierra, está en el éter. Entonces, ahí está irradiando y esperando que los argentinos abran su conciencia. Y bueno, y tenemos esos símbolos, el Santo Grial, el bastón de mando, tenemos un montón de símbolos que están esperando que abremos nuestra conciencia, ¿viste? Que hagamos una apertura de conciencia. Entonces, bueno, cuando la hagamos, la nación se va a manifestar. Bien, qué interesante, porque cuando hablabas, digo, porque obviamente esto se puede tomar como un relato, salvo que alguien tenga una demostración, una prueba, como decía tener Terrera, ese bastón que le habían entregado los comechingones. No, se lo había entregado un hombre llamado Orfeo Ulises, que había estado con los tibetanos, había estado en el Tíbet. Toda una historia que puede resultar, para el que no la conoce, una ficción, pero lo interesante de lo que vos dijiste cuando empezaste a hablar de las figuras geométricas, hablando también de la masonería que usaba la masonería, surge en los constructores justamente de las catedrales,
y tienen el compás ahí como símbolo. Y cuando vos empezaste a hablar de las figuras geométricas y el magnetismo y la energía, y ahora hablaste de una ley de inversión magnética, es interesante, porque yo pensaba cuando te escuchaba el otro día hablar de la energía universal, claro, la energía de golpe se densifica y se materializa en cosas como la radio, como esta taza que tengo acá, como la lapicera, ¿no? Clara como el agua. Y esta como esta radio y ese sonido que se acaba de escuchar, clara como el agua. Entonces, a su vez vos decís que hay una ley de inversión, o sea, así como se densifica la energía y se materializa en una lapicera, en lo que sea, en un ser humano, también se puede desmagnetizar y volverse más sutil y desaparecer de este plano. Eso es lo que acabas de decir. Sí. Por ejemplo, el iridium es un metal en este plano, ¿no? Es un metal muy caro, es un metal, pero sabemos cuando se conecta con otros planos, hay otros planos más sutiles donde el iridium es un cristal. Entonces, al bajar de plano, el iridium es un cristal en otro plano, va descendiendo a planos más densos, y cuando llega a la Tierra, a una tercera dimensión, se convierte en metal. Y eso también es un poco las leyes que manejan naves espaciales, por supuesto, de los seres confederados, ¿no? De los seres de luz, que porque se dice que una nave extraplanetaria, vos la ves y de golpe desaparece. Ajá. Porque trabaja con esa ley de inversión magnética, ¿no? O sea, se materializa y se desmaterializa. ¿Por qué? Porque están dentro de esas leyes. Ajá, bien. Bueno, casi nada. Vos sabés que a veces me dicen, pero bueno, Gustavo, sos muy metafísico porque me abro a conversar de estos temas. Y bueno, ahí creo que el tema de las naves y todo ese tema que acá hay mucha gente ha venido a Uspallata también siguiendo esos temas, y bueno, es un tema que dejaría en puntos suspensivos, si te parece, Graciela. La verdad que es interesantísimo escucharte y lo dejamos para seguirlo en otra charla, ¿te parece? Sí, por supuesto. Siempre las puertas van a estar abiertas. Siempre de lo que yo sé, ¿viste? Porque también tengo mis limitaciones y hay cosas que realmente no las sé, pero yo hablo de lo que sé. Muy bien. Como decía José Trigueriño, hay que hablar poco de lo que se sabe y nada de lo que no se sabe. Muy bien. Bueno, Graciela, para mí un gusto charlar contigo, y cerrá vos, como siempre acostumbramos acá, que cierre el entrevistado, el visitante, digamos, el que no es de la casa. Bueno, sí, son temas que a veces la gente le tiene un poco de miedo por desconocimiento, porque no los conocen, ¿viste? La gente tiene miedo a lo desconocido, pero yo creo que poco a poco se van a hacer una realidad y la gente se tendría que preparar para esa realidad, que no los tome de sorpresa, porque no la van a pasar bien, porque van a pensar cualquier cosa, porque la mente humana proyecta lo que el ego cree. Entonces, empezar a prepararse espiritualmente para un cambio en el mundo, en todo el planeta. Esas son mis últimas palabras para cerrar. Hasta la próxima. Gracias, Graciela. Gracias.